Demasiadas modificaciones a lo que ya había modificado la Cámara de Senadores. Sí se introdujo, en cuanto al paquete fiscal propiamente dicho, ganancias, bienes personales, que era algo que la Cámara de Senadores había quitado de la ley. Pero la Cámara de Diputados insistió con estos proyectos como originalmente había aprobado y consiguió los votos, así que a partir de ahora vamos a los trabajadores, lo que ganen ese monto, por supuesto, a tributar el impuesto a las ganancias. Esto será de 1.800.000 pesos, sueldos de 1.800.000 pesos para los solteros, estamos hablando en bruto, ¿no? Sí. Sin los descuentos. Y 2.200.000 pesos para los casados con hijos. Quienes ganen eso, a partir de ahí para arriba, van a empezar a tributar el impuesto a las ganancias, que va a ir de un 5 a un 35% de acuerdo al monto del salario. ¿Por qué había sido descartada esta medida, este capítulo, este apéndice de la ley de paquete fiscal en el Senado? Bueno, porque los gobernadores del sur del país instruyeron a sus senadores para que voten en contra de esto. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que zona sur de nuestro país es zona desfavorable climáticamente hablando, por supuesto, y los sueldos son más altos, sobre todo para los trabajadores del sector petrolero, los de los puertos, que son muchos allí en el sur del país. Entonces es muy común que un salario de allí pague impuesto a las ganancias, pero claro, tienen mayor gastos en, por ejemplo, lo que sería calefacción, ¿no? Porque es mucho más. Por eso es zona desfavorable, justamente, por la distancia que hay que recorrer, bueno, en fin. Entonces, claro, los gobernadores del sur del país estaban en contra del impuesto a las ganancias porque afectaba mucho de sus trabajadores, por eso fue rechazado en el Senado. Pero los demás gobernadores están ansiosos o estaban ansiosos porque volviera este impuesto, por más que no lo decían abiertamente porque es una medida impopular, porque ese impuesto es coparticipable, es decir, que ahora unos 800.000 trabajadores van a empezar a tributar y esa es plata que va a las provincias, que están necesitadas. Bueno, entonces ese es uno, digamos, de los principales cambios, junto con bienes personales que se ha modificado, es decir, ha vuelto a la redacción original, con algunos cambios. Por ejemplo, no pueden participar de bienes personales, ¿no? Los testaferros, por ejemplo, y el mínimo es de 100 millones de pesos y 350 millones de pesos para una casa particular. Sí, ¿no? Y en referencia a lo que decías, Mauri, de ganancias, son aproximadamente 800.000 trabajadores. 800.000, sí, sí. Es un número. Es un número, digamos, bastante interesante y es plata que va a ir a las provincias, que con los recortes que ha hecho Milei de partidas que iban hacia las provincias, esto les viene muy bien. Recordemos que durante su época como diputado, Milei había votado a favor de que se eliminara el impuesto a las ganancias que había propuesto Massa en plena campaña política. Pero ahora, como presidente, Milei propone algo totalmente contrario, ávido de fondos, porque está haciendo recorte por todos lados y si no, los números no, según él, no le daban. Claro, el tema es el famoso Excel que siempre decimos se contrapone con la realidad, porque así como el gobierno ha celebrado en los últimos meses hablar de superávit gemelos, de déficit cero, la realidad se contrapone con que se están desplomando absolutamente todos los índices de la vida real de la gente en la diaria. Y de hecho ayer en uno de los discursos, en una parte de uno de ellos, Silvia Lospenato del PRO, hablaba de que este esfuerzo que está haciendo, decían, los jubilados y la clase media, para que finalmente se traduzca en que Argentina pueda salir adelante, lo que deben hacer es velar porque no se toque, que no haya gasto público. Cuando se habla de esto de gasto público, en realidad lo que se está diciendo con un eufemismo es que no haya un mango más ni para jubilados, ni ninguna medida que sea, aunque sea un poquito de aire para el laburante, para el jubilado, que son de los más perjudicados que tenemos en lo que es este ajuste que se está dando desde el comienzo del gobierno. Esto es como trasladándolo a los gastos de una casa. Vos tenías, vamos a suponer, gastabas más de los que ingresaba, pero para equilibrar esas cuentas vos dejás de comer, por ejemplo, ¿no? O dejás de mandar a tu hijo a la escuela, o dejás de, no sé, de pagar la luz, que en cualquier momento te la van a cortar. Entonces,
reducís esos gastos esenciales y los números te van a dar, lógicamente, porque decís, bueno, ok, yo gano 100 y no gasto más de 100. Gasto 90, me sobran 10. Bueno, ¿qué haces con esos 10? Esto es lo que está pasando ahora. Los números, según el gobierno, le están dando, no hay déficit, incluso hay superávit, las cuentas del país están ordenadas, pero a costa de un menor consumo, de que la gente no se pueda dar ciertos gustos y a veces hasta que tenga que dejar de comer o de comprar medicamentos, como está pasando con los jubilados, ¿no? Y bueno, la caída de ventas incluso en farmacias también es un dato elocuente sobre cómo cayó la compra de medicamentos. Y también un dato de nuestro compañero Javier Slucchi, que ayer marcaba que fue el Día Mundial de las Pymes. Ajá. Y un dato de Argentina en la era Milei para las pymes. En 6 meses y 18 días de gobierno ya cerraron 3.500 pymes en Argentina. 3.500 pymes en 6 meses y 18 días, lo que marca un ritmo de destrucción. Dice, la cantidad de empleadores en el país bajó de 513.650 a 508.000 en el mes de marzo, es ese dato. O sea, todavía falta computar lo que sería el segundo trimestre. Es decir, 3.559 empresas han sido destruidas en términos netos en 3 meses. Es a razón de 40 empresas pequeñas que cerraron por día. Es mucho laburo. Bueno, por un lado supuestamente te están dando bien los números, pero por otro lado, cuando cierra una pyme o una empresa, son puestos de trabajo que se pierden. Entonces por un lado está bien los números, pero no me sirven porque están, digamos, produciéndose gente que se queda sin trabajo, ¿no? Desempleo, desocupación. Y la última cuestión es, finalmente, las privatizaciones de Aerolíneas, El Correo y Radio y Televisión Argentina quedaron afuera de este paquete de leyes aprobados, pero no se descarta, que de hecho ya lo dijo Guillermo Francos, el ahora jefe de gabinete, que en un futuro no muy lejano sea presentado eso como un proyecto de ley aparte, ¿no? Únicamente para incluir a esas empresas que acabo de mencionar en el paquete de empresas privatizables. Estamos en contacto con Marcelo Mucci a las 4 de la mañana con 52 minutos. Marce, buen día.